Hace 8 años, yo, un hombre de 54 años ahora, pasé por un divorcio con mi entonces esposa de 48 años. Después de la separación, mi hija, que tenía 28 años en ese momento, decidió cortar lazos conmigo, alineándose completamente con su madre sin considerar mi perspectiva. Incluso después de casi una década, ha sido difícil aceptar el divorcio y encontrar la paz. Los esfuerzos de mi exesposa para dañar mi reputación lo hicieron más complicado, pero la verdadera lucha fue el amor que sentía por mi hija. Siendo adulta en ese momento, su elección de alejarme de su vida me dejó sin opciones. No tenía familia, salvo por mi madre, que estaba lidiando con el Alzheimer. Este periodo se convirtió en uno de los más difíciles de mi vida. Intenté contactar a mi hija numerosas veces después del divorcio, pero ella se mantuvo firme del lado de su madre, sin querer escuchar mi versión. Mi exesposa incluso tomó medidas legales en mi contra, acusándome de acoso si continuaba tratando de comunicarme con ella. Finalmente, sin opción, tuve que dejar de contactarla. Durante los últimos 8 años, me centré en cuidar a mi madre enferma y en mi carrera, aunque salí ocasionalmente. Las cicatrices emocionales del divorcio hicieron difícil confiar plenamente en los demás. Esta ha sido mi vida durante casi una década, y pido disculpas si suena sombría. Comparto esta historia ahora porque, recientemente, mi hija se comunicó conmigo, lleno de alegría ante la idea de reconectar. Inicialmente creí que había cambiado de opinión sobre el divorcio. El momento era reconfortante, ya que mi madre había fallecido no hace mucho, y sentía la soledad profundamente. Unos meses después de su muerte, recibí una llamada de un número desconocido. La voz de una mujer se presentó como mi hija. Sorprendido y desprevenido, supe que había visto en Facebook que su abuela había fallecido y quería saber cómo estaba. Agradecido por su preocupación, hablamos, y ella sugirió encontrarnos en persona. Me emocionó la oportunidad de reconstruir nuestra relación, así que planeamos que ella me visitara durante el fin de semana. Preparé la cena para ella y estaba nervioso pero esperanzado. Después de todos estos años, volver a verla se sentía surrealista, ya que había sido tan joven cuando nos vimos por última vez. A pesar de la incomodidad inicial, poco a poco nos abrimos. Ella compartió detalles sobre su vida y yo reciprocé con los míos. Eventualmente, abordamos el tema no hablado. Le pregunté por qué nunca buscó mi perspectiva durante el divorcio y en su lugar eligió estar del lado de su madre. Reconocí que su madre había estado más presente como ama de casa, mientras yo tenía un trabajo exigente en la construcción. Mi hija expresó arrepentimiento, admitiendo que era demasiado joven para comprender plenamente en ese momento y había sido influenciada por la imagen que su madre tenía de mí. Al haber oído solo un lado, no cuestionó su decisión. Continuamos hablando hasta que finalmente reveló la verdadera razón por la que se había comunicado. Horas en la conversación, no pude evitar preguntar qué la había llevado a contactarme después de tanto tiempo. Su estado de ánimo cambió y, al sentir su vacilación, le aseguré que podía ser honesta. Finalmente confesó que había estado observando mi Facebook y, tras enterarse de la muerte de su abuela, había estado esperando una llamada de representantes legales sobre la herencia. Cuando esa llamada no llegó, decidió contactarme directamente, ofreciéndole mis condolencias. Luego mencionó su reciente compromiso y sugirió que necesitaba apoyo financiero para su boda. La revelación me golpeó duro. Mis esperanzas de un vínculo familiar renovado se desvanecieron cuando me di cuenta de que sus motivos eran financieros. Irónicamente, la herencia me pertenecía legalmente, y dolía ver que su intención era más sobre dinero que sobre reconexión. Siempre he vivido modestamente y habría estado encantado de ayudar con los gastos de su boda si me hubiera acercado de manera sincera. En medio del tumulto, mantuve la calma y le pregunté si el dinero era su única razón para contactarme. Ella insistió en que la herencia era una preocupación secundaria y que realmente quería reconectar. Expresó arrepentimiento por no haberse comunicado antes, culpando su retraso al miedo de que yo no fuera comprensivo después de haber sido cortado tan repentinamente. Aún dudando de sus motivos, pregunté más sobre su creencia en un reclamo de herencia. Ella relató una conversación hace años con mi madre, quien supuestamente había expresado que quería que su nieta heredara todo de mi difunto padre. Entendiendo las dinámicas familiares, reconocí que era posible que mi madre dijera algo así. Sin embargo, la dolorosa realización de que su razón principal para reconectar era financiera me aplastó. Para probar sus intenciones, le pregunté cuánto esperaba de la herencia. Su respuesta precisa sugería que había pensado en ello. Al ver esto, revelé que mi madre había dejado legalmente todo para mí hace años y que había estado planeando usar esos fondos para iniciar un negocio. Su reacción revelaría sus verdaderas intenciones. Aunque no pude cumplir con su solicitud financiera,
Ofrecí contribuir con una cantidad significativa de mis ahorros para su boda. Su expresión de decepción confirmó mis sospechas. Aunque expresó gratitud, argumentó que, como única nieta de su abuela, tenía derecho a parte de la herencia, creyendo que le pertenecía legítimamente. Expresé mi sincera disposición para ayudarla, aclarando que mi decisión era firme. Su reacción fue inmediata. Su complexión se sonrojó y su frustración era palpable. Me suplicó que reconsiderara mi decisión, pero me mantuve firme, subrayando la necesidad de alinear mis acciones con mis principios. En ese momento, dejó al descubierto sus verdaderos sentimientos, haciendo un comentario doloroso que reforzó la imagen que su madre había pintado de mí como un individuo egoísta. Aunque había anticipado esta reacción, aún así me tocó una fibra sensible, cortándola antes de que pudiera elaborar. Expresé mi decepción por sus tácticas manipuladoras y llamé la atención sobre su esfuerzo por explotar mi dolor para su beneficio. Desestimé su acusación con una risa, destacando la ironía de que si no me hubiera bloqueado hace años, habría recibido mis mensajes sobre la situación de su abuela. Al notar su confusión, le pedí que me desbloqueara para poder reenviar esos mensajes. Mientras leía los mensajes, que contenían súplicas sinceras por comprensión y actualizaciones sobre el diagnóstico de Alzheimer de su abuela, una mirada genuina de vergüenza cruzó su rostro. Se disculpó, admitiendo su ignorancia durante el divorcio y expresando su deseo de reparar nuestra relación. Sin embargo, a pesar de su remordimiento, sostenía que su abuela querría que ella heredara, considerando lo injusto que yo lo retuviera. Contrarresté su argumento, afirmando que si nuestra relación dependía de asuntos financieros, quizás sería mejor no tener una relación en absoluto. Aunque ella profesaba un sincero deseo de reconciliación, no podía sacudirme mi escepticismo en ese momento. Dejé en claro que estaba abierto a reconstruir nuestro vínculo, pero la herencia no estaba en la mesa. Sus ojos destellaron con puro resentimiento mientras abandonaba mi hogar sin que yo hiciera ningún intento por detenerla. Después de eso, busqué el consejo de mis amigos. El consenso fue que había tomado la decisión correcta, aunque un amigo cercano sugirió que, dado que el dinero me importaba poco, debería haber priorizado la reparación de la relación. He estado lidiando con la idea de permitirle a mi hija una parte de mi herencia, solo para tener alguna forma de familia en mi vida. Es una decisión que me inquieta, pero desde que alguien la propuso, el pensamiento ha estado presente. ¿Debería considerar darle a mi hija una porción de mi herencia? Actualización 1. Hola a todos. La respuesta a esta publicación ha sido más de lo que esperaba. Gracias a todos por sus sugerencias y opiniones. Me han proporcionado una perspectiva valiosa. Para responder a la pregunta más frecuente sobre lo que sucedió durante el divorcio, no he hablado de ello en años, pero creo que es hora. Estuve casado con mi esposa durante 23 años. Uno pensaría que después de un matrimonio tan largo, no ocurriría una traición, pero lamentablemente, ese no fue el caso. Sin entrar en todos los detalles dolorosos, descubrí que ella había sido infiel con varios hombres durante años. Este descubrimiento me destrozó, llevándome a beber en exceso y a un periodo de comportamiento destructivo. Las confrontaciones durante nuestra separación fueron caóticas, y su estatus como celebridad local debido a su carrera periodística contribuyó significativamente a alienar a mi hija. Después de casi un año de agitación, nos enfrentamos y finalizamos nuestro divorcio. Los esfuerzos de mi exesposa para dañar mi reputación fueron casi exitosos, y me llevó un tiempo considerable recuperarme de mi alcoholismo y reconstruir mi vida. Como mencioné, el abandono total de mi hija agregó a mis dificultades. Admito que no fui el padre más presente durante este tiempo caótico. La revelación de la infidelidad de mi exesposa me lanzó a la confusión, llevándome a distanciarme de mi hija. A pesar de los intentos de reconciliación después de que volví a poner mi vida en orden, ella se negó a escucharme, bloqueándome en cada oportunidad. Con respecto a la herencia de mi madre, que técnicamente pertenecía a mi padre, provino de inversiones en propiedades realizadas por mis abuelos. Cuando mi padre falleció cuando tenía 21 años, todo se transfirió a mi madre, quien mantuvo la propiedad a lo largo de mi matrimonio y durante un tiempo después de nuestro divorcio. Mi hija estaba al tanto de las propiedades de su abuela, pero nunca accedía a ese dinero. Mis ingresos de mi negocio de construcción eran suficientes para una vida cómoda. En cuanto a mi hija, no se ha comunicado desde esa noche. Sinceramente, no espero que lo haga. Parece claro que su interés era principalmente sobre la herencia, y ahora que ya no está sobre la mesa, nuestra relación puede no continuar. Aunque no estoy completamente indiferente, he aprendido a bajar mis expectativas de las personas, independientemente de sus vínculos. Aprecio su apoyo. Siento que es hora de seguir adelante y buscar nuevas oportunidades.
incluyendo volver al mundo de las citas para encontrar compañía en lugar de aferrarme al pasado. Actualización 2. Esta semana ha sido bastante movida. Al regresar del trabajo, contemplando una salida con amigos, el timbre sonó inesperadamente, revelando a mi exesposa una vista que me desconcertó. Había cambiado en apariencia, lo que me tomó un momento reconocerla. A pesar de la incomodidad, la invité a entrar cuando indicó que necesitaba hablar. Intercambiamos palabras triviales hasta que reveló que nuestra hija le había informado sobre la herencia. Esta expectativa no me sorprendió. Reconoció los desafíos del divorcio para mí y me instó a no castigar a nuestra hija, haciendo eco de los sentimientos de mi hija. Enfatizó lo joven que era durante el divorcio y que alinearse con su madre era inevitable. Interrumpiéndola, aclaré que cualquier dolor persistente no estaba dirigido a nuestra hija, sino más bien a la realización de que su repentina reconexión estaba impulsada por motivaciones financieras. Desestimando cualquier argumento defensivo que intentara hacer, me mantuve firme en mi decisión y le pedí que se fuera. Después, me senté en incredulidad. Nunca esperé tal confrontación. Para distraerme, salí con amigos más tarde. Actualización 3. Esta tarde, recibí una llamada de mi hija. Inicialmente dudoso en responder, la curiosidad finalmente ganó. Me ofreció disculpas, admitiendo que debería haber manejado las cosas de manera diferente. Sorprendentemente, me invitó a su boda, expresando un deseo de renovar la relación. Confundido y sin saber si esto es sincero o simplemente una táctica para asegurar la herencia, busco consejos sobre cómo navegar esta situación. Actualización 4. Después de reflexionar sobre los consejos de muchos de ustedes, he decidido asistir a la boda como invitado, no como parte del cortejo, entendiendo el gran salto de la separación a llevarla al altar. Espero que esto marque el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación. Estoy agradecido por el apoyo y los buenos deseos de todos ustedes. Estén atentos para más actualizaciones. Hola a todos, soy Rose y me gustaría compartir mi experiencia con ustedes. Mi suegra, Serri, fue una persona diferente en el pasado, no la persona superficial y egocéntrica que es hoy. Esta transformación ocurrió más tarde en su vida, o al menos esa es la perspectiva de mi esposo, Dylan. Dylan y Serri no tuvieron una crianza extravagante, vivieron una vida sencilla. Después de que el padre de Dylan falleció cuando él tenía solo 4 años, Serri se convirtió en la principal proveedora y lograron salir adelante hasta que Dylan consiguió un trabajo fantástico al terminar la universidad. Dylan es un hombre excepcional y de buen corazón, no solo porque sea mi esposo. Obtuvo una beca completa para la Facultad de Medicina y se convirtió en médico. A pesar de sus logros, Dylan ha permanecido con los pies en la tierra. Sin embargo, la vida de Serri dio un giro hacia el lujo. Para aclarar, no tengo un trabajo por razones que explicaré más adelante, pero eso no significa que sea pobre o que dependa de otros. Desafortunadamente, Serri me malinterpretó cuando nos conocimos. Algo sobre mi apariencia o mi comportamiento pareció incomodarla. Durante nuestro primer encuentro, ella comentó: Dylan, ¿es esta la chica de la que tanto hablas? Se ve tan ordinaria. ¿Por qué elegirías a alguien como ella? ¿Acaso tiene un trabajo? Mi nombre es Rose y no tengo empleo. Sin embargo, Serri saltó a la conclusión de que mi intención era atrapar a su hijo y drenar sus finanzas. Me etiquetó como una cazafortunas y una parásita, haciendo suposiciones infundadas sobre quién era. Dylan me defendió, pero la confrontación se intensificó, lo que nos llevó a irnos. En el camino a casa, Dylan expresó su arrepentimiento por el comportamiento de su madre, admitiendo que había cruzado la línea. Me aseguró que su madre había olvidado cómo comportarse como antes, aunque sus palabras me dolieron. Dylan me pidió que no les diera demasiada importancia. Aún así, no pude evitar sentir que estar a gusto con Serri podría ser una lucha constante. Después de todo, ella es el único padre que le queda a Dylan. Decidí dar un paso atrás. Con una familia extendida limitada, no era práctico cortar lazos por completo. No te obligaré a ser amiga de ella, pero ¿puedes al menos ser educado?, pregunté. Puedo tratar a tu madre con respeto, Dylan, pero dudo que ella me devuelva el favor. No te preocupes, Rose, la mantendré a raya. Si vuelve a cruzar la línea, podemos pensar en reducir el contacto. Quiero a mi madre, pero también te amo a ti. No permitiré que te acose sin motivo. Me sentía incierta sobre mi relación con Serri. Dylan me aseguraba que me defendería, pero aún así me sentía incómoda. Dylan y yo nos casamos 3 años después de comenzar a salir, optando por una ceremonia civil debido a nuestra situación financiera. Él había estado enviando a Serri una cantidad significativa de dinero cada mes para emergencias. Incluso después de nuestra boda, continuó con esta práctica, lo que tensó nuestras finanzas. No me opuse,
Pensé que tenía derecho a ayudar a su madre. Sin embargo, Serri se volvió problemática. Hablaba mal de mí con frecuencia y chismeaba con sus amigas, esparciendo rumores sobre mis intenciones. Al principio, lo dejé pasar, pero comenzó a empañar mi reputación. A pesar de los intentos de Dylan, Serri nunca me trató con amabilidad. Creía que no era digna de su hijo. Luego, un día, Dylan me informó que su madre quería invitarme a una pequeña reunión que estaba organizando. Yo era escéptica, considerando su comportamiento anterior. Dylan me aseguró que ella había prometido cambiar y que realmente quería que yo estuviera allí. Me parecía peculiar dado sus recientes problemas financieros, pero Dylan creía que había logrado poner las cosas en orden. Acepté asistir a pesar de mis reservas. Él esperaba que mejorara, así que decidí mantenerme abierta. Realmente quería reparar nuestra relación y hacerme amiga de ella. Albergaba serias dudas de que Serri alguna vez considerara ser amiga mía, aunque estaba dispuesta a hacer un esfuerzo por el bien de Dylan. Parecía que a Serri le importaba poco su felicidad. Sin embargo, decidí ir a la fiesta, esperando con ansias más detalles de Serri. Al día siguiente, Serri me envió un mensaje y supuse que estaba confirmando la invitación. Sin embargo, su mensaje tomó un giro inesperado. Comenzó hablando sobre la fiesta en un lujoso hotel del que todos estaban hablando, prometiendo a sus amigas una experiencia inolvidable. Esto la emocionaba y planeaba invitar a 15 invitados. Curiosa, pregunté si estaba incluida, dado el aseguramiento de Dylan. Para mi sorpresa, Serri respondió con arrogancia, dejando claro que no estaba invitada, enfatizando la exclusividad del evento basada en su riqueza, su trasfondo familiar y la supuesta sofisticación de sus amigas. Me quedé en shock y confundida, ya que Dylan había pensado sinceramente que Serri estaba extendiendo una invitación. Compartí mi confusión, solo para ser recibida con los comentarios condescendientes de Serri, insistiendo en que no comprendería las complejidades de organizar un evento así. Elegí mantener la compostura, reconociendo su mensaje y aclarando que no asistiría si no era bienvenida. Serri reiteró su postura, enfatizando su clase y estatus, mientras luchaba contra el impulso de responder con enojo. Me sentí decepcionada y herida. Decidí no decirle nada a Dylan sobre esto. En cambio, esperé pacientemente el día de la reunión. Sin ser consciente del impacto emocional de sus acciones, Serri me envió una foto de ella y sus amigas vestidas de diseñador, mostrando su estatus en las redes sociales. Decidí no responder, enfocándome en mi propio trabajo y esperando que los acontecimientos se desarrollaran. Aproximadamente 3 horas después, recibí una llamada de mi papá. Aquí hay un pequeño secreto. Mi padre es el dueño del hotel donde Serri estaba organizando su fiesta. Serri estaba completamente ignorante de este hecho. Hace 3 años, heredé una suma significativa de dinero de mi abuelo, que invertí en el negocio de mi padre. Ahora, recibo una parte de las ganancias del hotel y otras empresas familiares. Aunque vengo de una familia acomodada, prefiero mantenerlo privado, por lo que Serri no estaba al tanto de mi origen. También ignoraba los precios exorbitantes asociados con el hotel de 5 estrellas y su restaurante. Serri permitió que sus amigas pidieran lo que quisieran sin revisar el menú, resultando en una factura asombrosa de $2,000. Esta situación brindó la oportunidad perfecta para un poco de venganza. Mi papá me llamó para informarme que Serri estaba en el hotel, habiendo acumulado una factura de $2,000. Ahora estaba pidiendo un 50% de descuento, alegando que no tenía suficiente dinero. Mi papá buscaba mi opinión, ya que la fiesta de Serri había sido grosera y condescendiente, molestando al personal, como era de esperar. Expresé mis frustraciones a mi papá, contándole cómo Serri había presumido de su fiesta para ridiculizarme por no haber sido invitada. Era bastante irónico, ya que ella ni siquiera podía pagar por el lujoso evento del que alardeaba. Mi papá entendió la situación y compartió cómo el comportamiento de Serri había afectado negativamente a su personal. Aproveché el momento para un poco de venganza, sugiriendo que Serri y sus invitados deberían lavar los platos, limpiar la cocina y trapear los pisos. Dada su actitud irrespetuosa, quería incluir a su grupo en el castigo, ya que también habían tratado mal a nuestro personal. Si Serri intentaba causar problemas, mi papá podría simplemente llamar a las autoridades. Le pareció divertida mi idea y la apoyó completamente. Incluso se ofreció a compartir fotos del espectáculo. Se sentía como la oportunidad perfecta para enseñarle a Serri una lección de humildad y respeto. No podía esperar para ver su cara al enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mi papá prometió llevar a cabo mi sugerencia y terminó la llamada. 1 hora después, me envió fotos de Serri y sus amigas fregando platos y trapeando el piso en nuestro restaurante. Papá mencionó que cuando Serri se dio cuenta de que él era el dueño del lugar,
Se sintió aliviada y comenzó a decir que conocía al propietario, esperando escapar de la situación. Para su sorpresa, papá simplemente le dijo que tenía que limpiar. Ella se quedó atónita por un momento, y cuando empezó a protestar, él le recordó que, dado que no me veía como familia, él tampoco la consideraba parte de la suya. Fue un giro de eventos hilarante, y aunque deseaba haber estado allí, me alegró recibir algunas fotos divertidas. Después de un rato, Dylan llegó a casa, luciendo bastante molesto. Pude notar que ya había oído de Cerry y sabía que ella le había dado una versión distorsionada de los hechos. Se acercó a mí, preguntando qué había hecho con respecto a que mi papá hiciera que su madre lavara los platos. Le expliqué que era el curso habitual de acción en tales situaciones. Cerry había ido a nuestro restaurante, acumulando una cuenta de $2,000, diciendo que no podía pagar más de $1,000, acosando al personal y, en general, creando una pesadilla para ellos. Sentí que el castigo se ajustaba al crimen. Dylan parecía sorprendido y preguntó a quién había traído Cerry y qué habían pedido. Le dije que había traído a 15 invitados y que habían pedido bastante, particularmente los platos extravagantes. Él expresó incredulidad, ya que Cerry le había dicho que solo llevaba a 4 personas y que me había invitado, lo cual había rechazado. Aclaré los hechos y le mostré los mensajes de Cerry. Dylan pidió más detalles y quería ver los mensajes para entender la situación completa. Le mostré todo, incluyendo las cuentas que mi papá había enviado y algunas fotos que ilustraban la magnitud de la reunión de Cerry. Dylan se enfureció al revisar las pruebas. Llamó a Cerry, exigiendo saber por qué no le había contado toda la verdad. Cerry trató de alegar que solo mencionó que le faltaba dinero e insistió en que yo debía haberlo engañado para desacreditarla. Dylan la enfrentó, señalando que ella había rechazado mi invitación y me había insultado llamándome indeseable. Cerry intentó restar importancia a sus comentarios como una broma inofensiva, pero Dylan no se lo permitió. La presionó sobre sus gastos extravagantes con sus amigas mientras despreciaba a su esposa. Enfatizó que gastar $2,000 en una comida estaba lejos de ser trivial. Cerry quedó tambaleándose para defenderse mientras Dylan expresaba su incredulidad ante su comportamiento. Me equivoqué al darte dinero cada vez que decías que lo necesitabas. Mamá, bueno, ¿adivina qué? No te enviaré más dinero. Pero Dylan, siempre has sido tan solidario. No puedes simplemente detenerte ahora. Fue solo un error de una vez. ¿Por qué estás exagerando, Dylan? No, mamá, no estoy exagerando. Esto no es solo un error ocasional. Si ni siquiera puedes ver a mi esposa como familia. No quiero tener nada que ver contigo. Esperaba que cambiaras, pero nunca lo hiciste. No te apoyaré mientras insultas a mi esposa y la llamas sin clase, especialmente cuando ella sacrifica tanto por ti. Esto se acaba ahora. Dylan cortó la llamada, bloqueando su número y me pidió disculpas sinceramente por su enojo anterior sin entender toda la historia. Lo perdoné porque se había defendido por mí. Tuvimos una conversación seria sobre Cerry y acordamos que necesitábamos cortarla de nuestras vidas. Aunque Dylan ahora está financieramente seguro, entiende la importancia de mantenerse con los pies en la tierra. Consideró el comportamiento de Cerry hacia mí como completamente inaceptable. Estuve de acuerdo en que era muy injusto para mí, y estaba lista para eliminarla permanentemente de nuestras vidas. En los días siguientes, Cerry entró en un estado de pánico, dándose cuenta de que sus acciones podrían haber dañado permanentemente su relación con Dylan. Se presentó en nuestra casa, exigiendo hablar con él. A medida que le cerrábamos la puerta repetidamente, sus demandas iniciales se convirtieron en súplicas. Aunque Cerry trabajaba y ganaba algo de dinero, no era ni de cerca suficiente para mantener el estilo de vida lujoso al que se había acostumbrado. Dado que Dylan había dejado de apoyarla financieramente, él invirtió sus recursos en el negocio de mi papá para ayudar a expandir el hotel y las iniciativas de restaurante. Tenemos planes para hacer crecer nuestro negocio hotelero en ciudades más grandes, pero solo el tiempo dirá. Sin el apoyo financiero de Dylan, Cerry tuvo que reducir drásticamente su estilo de vida. Luchó por mantener su condominio de renta y eventualmente decidió terminar su contrato de arrendamiento. Ahora vive en un pequeño apartamento de una habitación, apenas logrando cubrir sus gastos y enviándonos correos sobre sus problemas financieros. Naturalmente, ella aún minimiza su comportamiento y finge que estamos exagerando. Basta decir que estará fuera de nuestras vidas durante bastante tiempo. Justo hace un mes, descubrí que estoy embarazada. Dylan y yo estamos muy contentos y ocupados planeando la llegada de nuestro bebé. Honestamente, estoy aliviada de que nuestro hijo no esté expuesto a personas superficiales como Cerry. Si llega el momento, me aseguraré de que mi suegra no llene la mente de mi hijo con tonterías. Por ahora,
Agradeceríamos sus buenos deseos mientras nos preparamos para ser buenos padres. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.